Oye, ahora que estoy viendo el monito ese, parece que trae el bigotazo al más puro estilo de Ricardo Flores Magón. No, fuera del WhatsApp, fíjate, a ver si pueden agarrar nada más ese cuadro del monigote con el bigotazo para que vean que sí se parece. Está con nosotros, como todos los jueves, Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Moro. ¿Cómo de que no? Sí parece Ricardo Flores Magón. ¿Sí o no, Arno? O sea, parece que hasta lo mandamos a hacer para este tema. Lo que pasa es que tiene un bigote enorme del siglo XIX. Exacto, sí. Muy característico, ¿no? Muy de... ¿este es de Dalí o de Ricardo Flores Magón? Así es. Oye, pues entonces, ¿cómo está el asunto con este compadre? Bueno, lo que pasa es que este año se cumple el centenario de su muerte. Entonces, pues el gobierno de la República lo ha tomado como imagen en la conmemoración de la revolución de este año. Pero lo primero que yo diría es que si le rascamos un poquito a la historia de Flores Magón, yo dudo que él hubiera estado contento de convertirse en la imagen que hoy quiere mostrar el gobierno mexicano. ¿Por qué? Pues porque este hombre, además de ser uno de los precursores de la Revolución Mexicana, fue un hombre convencido de una gran teoría política que estaba muy de moda en su época, llamada el anarquismo. Y el anarquismo básicamente consiste en considerar que los gobiernos y los estados inherentemente son malos, porque inherentemente van a buscar su propio beneficio, van a buscar el poder y van a terminar esclavizando y reprimiendo sus poblaciones, sean quienes sean. Entonces Ricardo Flores Magón impulsaba desaparecer a los estados y él consideraba que la única manera de hacerlo era a través de la violencia. Este es un hombre que nació en 1873, el mismo año de Francisco de Madero. Viene de Oaxaca, de una familia que ya había participado en acontecimientos políticos. Su papá fue soldado en la guerra contra los franceses y conoció a Porfirio Díaz. Parece ser que hubo una época en la que fueron muy amigos, el papá de Flores Magón y Porfirio Díaz. Pero esa amistad se rompió cuando Díaz llega al poder y cuando empieza a reelegirse. Entonces, la familia Flores Magón pues, siempre tuvo un enorme desprecio hacia Porfirio Díaz, por eso, por las reelecciones. Ricardo Flores Magón y sus hermanos Enrique y Jesús se vienen a la Ciudad de México, estudian en la Nacional Preparatoria. Ricardo Flores Magón empieza a estudiar Derecho, nunca termina, pero desde 1892 se vuelve totalmente un opositor y participa en marchas y demás. En 1900 fundan Regeneración, un periódico importantísimo opositor. Ya había muchos en el Porfiriato, no es el primero, pero es muy importante. Luego se hicieron de otro periódico también importantísimo, que tenía además caricatura política, llamada El Hijo del Aguizote, y se la pasaron criticando primero al gobierno de Porfirio Díaz. Eso ocasionó que tuvieran que huir a Estados Unidos por 1904, pues porque les prohibían publicar en el país, porque constantemente los metían a la cárcel, ya no podían hacer su labor. Para 1906, los Flores Magón, junto con otros revolucionarios, fundan una cosa llamada Partido Liberal Mexicano. Ya para ese entonces, las ideas del anarquismo son importantes en ellos. Y entonces participan en las huelgas de Cananea, de Río Blanco, y planean su propia sublevación en el norte de México, lo cual pues va a ocasionar que el gobierno de Díaz le pida al gobierno de Estados Unidos que a estos los metan a la cárcel a cada rato. Sabemos que crearon células, grupos guerrilleros en el norte del país, que en algún momento intentaron separar a la península de Baja California del Estado mexicano, con el argumento de que México la tenía abandonada y además, pues ese era más bien un territorio de empresarios norteamericanos. El país no tomaba en cuenta Baja California. Pero para 1910-11, cuando el maderismo empieza a tener mucho éxito, pues Flores Magón lo rechaza totalmente. Flores Magón, así como rechaza a Porfirio Díaz, primero rechaza a Madero, y por la misma razón, dice, eso es un movimiento burgués que lo único que va a hacer es mantener a los trabajadores en una profunda pobreza y sometidos. Triunfa el maderismo en 1911 y eso provoca que el magonismo empiece a derrumbarse, y eso que ya tenían guerrillas en el norte y algunas en el centro del país. Se quedan en Estados Unidos, los meten otra vez a la cárcel por ser anarquistas, salen por 1914
Y entonces empiezan a tener conflictos con los otros líderes revolucionarios. A Villa, por ejemplo, no lo soportan. De Villa dicen, este simplemente es un asesino y no le va a cumplir a los trabajadores. Zapata los busca, les ofrece que se vayan a Morelos a hacer regeneración y los Flores Magón dicen, para nada a menos que usted acepte nuestro plan del Partido Liberal Mexicano. Zapata, por supuesto, no lo acepta. Carranza desde el principio lo rechaza y el rechazo es mutuo. Este es otro burgués que solo quiere destruir a los trabajadores, no debemos tomarlo en cuenta. Cuando se promulga la Constitución de 1917, estos se oponen radicalmente por el mismo argumento. Están convencidos de que solo la destrucción del Estado va a poder de veras transformar a México, va a poder convertirlo, como decía Flores Magón, pues en un lugar donde se va a acabar la opresión, donde se va a acabar la pobreza, donde la gente podrá trabajar si quiere, si no el Estado más bien una organización comunitaria, ni siquiera el Estado los va a proteger, y entonces todos tendremos una vida maravillosa. Además de quejarse contra la revolución, por así decirlo, los Flores Magón se vinculan con el anarquismo en Estados Unidos. Y entonces en 1918, pues empiezan a escribir contra la participación norteamericana en la Primera Guerra Mundial, con el mismo argumento. Esto es nada más una guerra imperialista en la que los que están sufriendo son los obreros y los campesinos. Y eso va a provocar que a Ricardo Flores Magón lo arresten, lo van a acusar de espionaje y pues, de conspirar contra el gobierno norteamericano y lo condenan a 20 años en la prisión de Leavenworth, en Kansas. Él va a estar ahí hasta 1922, justamente cuando muere el 21 de abril. No queda claro si el señor fue asesinado o muere de un infarto, pero los grupos de ferrocarrileros del país son los que traen su cadáver a México, le hacen un entierro, de hecho pagan la fosa en el Panteón Francés, y en 1945 el gobierno se encargó de exhumarlo para llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres, donde está actualmente. Flores Magón pues, es importante por haber sido un antecedente de la revolución. Es importante, sí, por ese mensaje. Regeneración fue un periódico clandestino que todos los revolucionarios de la época leyeron, desde Madero, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, todos. Pero también es cierto que los Flores Magón eran profundamente radicales, no estaban de acuerdo con ninguno. Y pues yo francamente dudo que si Ricardo Flores Magón estuviera vivo en este instante, le gustaría que el gobierno de López Obrador estuviera usándolo como símbolo, señora Allende. Claro. Oye, ¿qué tan cierto es que sí se puede considerar como precursor, según dice el gobierno? ¿O es así, estamos haciendo uso político de la historia? Mire, pasan las dos cosas. Claro que hay un uso político de la historia. Sí es un precursor en el sentido de que estuvo en contra de Porfirio Díaz, de que exigió su renuncia para acabar con las reelecciones, de que muchas de sus ideas luego las aplicaron otros gobiernos. La educación laica, gratuita y obligatoria, controlar a la iglesia, algo que luego quisieron los sonorenses en los años 20, la tierra a los campesinos. De hecho, son ellos quienes usan el lema zapatista de tierra y libertad. Y pues al final fueron sus ideas las que se esparcieron en México gracias a los revolucionarios, y además de que tuvieron estas células, estos grupos guerrilleros en el norte del país, más o menos al mismo tiempo que el maderismo empezaba a crecer. Lo que pasa es que también, como pasó con otros grupos en la revolución, pues todos estaban peleados con todos y había muy distintos intereses. Y en el caso de los Flores Magón, pues lo que hay es un interés ideológico tremendamente radical, con el que ni Madero, ni Carranza, ni Villa, ni Zapata pudieron congeniar. O sea, fue así como muy de embarradita, vaya. Más que de embarradita, yo le diría un precursor. Okay. Yo diría, sí, alguien, o sea, como germinando, ¿no? La semilla de la revolución. Exactamente, y con una lucha social, eso sí, indudable. Oye, yo desde que, justo el tema que luego a mí me sorprendió cuando aprendí estos asuntos es que Morena retomó el nombre y casi el logo igual a Regeneración para su periódico del partido, ¿no? Y pues digo, ¿qué tanto ves de similitud entre Morena, programa y demás con lo que propugnaban estos carnales Flores Magón? Yo diría que para nada.
vaya, es cierto, no nada más Morena, perdón, Regeneración, el gobierno de López Obrador y desde que eran opositores se han tomado símbolos históricos, ¿no? Por ejemplo, el 2 de octubre, cuando nace Morena en 2014, llamarse chinacos, Regeneración, es apropiarse de símbolos históricos. Pero, pues la verdad, seguramente Ricardo Flores Magón estaría en contra de lo que vive actualmente el país. Primero, pues porque es un estado más, al que consideraría inherentemente malo. Y luego, no creo que estuviera muy de acuerdo con muchas de las políticas del presidente López Obrador. Doctor Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora, siempre un absoluto placer tenerlo por acá. Para todos los que quieran seguir a Arno, en Twitter está como @clionáutica y todos los jueves en este espacio informativo. Gracias, Arno, fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.